Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por regalarse este ratito y por elegir este espacio para encontrarnos, para reflexionar y también para encontrarnos un poquito más con nosotros mismos. Para quienes no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y estoy transmitiendo de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecer. Muchos saben que estas dos últimas semanas, estuve atravesando y sigo atravesando un momento muy difícil que fue la pérdida de mi hermano. Y quiero agradecer profundamente a todas las personas que me hicieron llegar un mensaje, una palabra de cariño, una oración, un abrazo a la distancia, un pensamiento positivo, así que gracias de corazón. Y también quiero agradecerle profundamente a mi colega, ¿no? A mi colega, a mi amiga, a mi socia que estuvo acompañándome, sosteniéndome y respetando mis tiempos durante este proceso. Así que muchísimas gracias, Clary. Y el martes pasado, como saben, no estuvimos en vivo porque elegimos priorizar lo importante antes de lo urgente y elegir acompañar a mi familia y también acompañarme a mí misma. A ver, acá la tengo a mi socia que me está saludando. Vamos de nuevo. Estoy aceptando, Clary, pero no me toma. A ver, de nuevo. Ay, creo que sí. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Ale, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchas Bien, ¿me bien? escuchas bien ahí? Buenísimo. Bueno, le estaba diciendo de que la semana pasada no estuvimos en vivo porque priorizamos lo importante antes de lo urgente y bueno, y hoy vuelvo con esta convicción de que honrar a quienes amamos también es seguir viviendo, ¿no? Seguir compartiendo y seguir haciendo todo eso que nos da sentido a nuestra vida. Y mi hermano fue una de esas personas que hizo lo que amaba y de alguna manera continuar este camino, ¿no? También es abrazar parte de ese legado. Así que gracias por estar una vez más a todos del otro lado y como cada martes vamos a tomar una palabra, una distinción que nos invite a mirarnos, a observarnos y a descubrir qué sucede dentro nuestro cuando aparece en nuestra vida, ¿no? Y la vamos a recorrer a través de estas 4 estaciones que ya conocemos, que es qué nos conecta esta palabra, qué nos trae esta palabra, qué cambió en nuestra vida cuando comprendimos la profundidad de esta palabra y qué tiene de positivo y cómo la vamos aplicando en nuestra vida, en la vida cotidiana, ¿no? Así que también queríamos invitarlo que si este contenido consideran que tiene valor, que lo compartan a quienes puede servir y que no se olviden que este vivo, solamente Instagram, baja 18 minutos aproximadamente, pero si lo quieren ver todo completo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que en la descripción van a estar los datos nuestros. Así que, sin más que agregar, Clary, yo ya me presenté, te paso la palabra, así te presentás lo que vamos a desarrollar en este vivo, y bueno, todo lo que quieras compartir. Clary. Bueno, muchas gracias, Ale, bienvenidos a todos a esta mañana de encuentro. Vos, después de algún tiempito que estuvimos ausentes, pero siempre estamos pensando en venir y compartir estas experiencias de nuestra vivencia. Y también en el mientras tanto, nos pasan cosas que necesitan de nuestra realidad, como decías vos, y es importante también darnos, ¿no? Darnos el permiso de decir, esto es más importante en este momento para mí y me voy a tomar, me voy a dar ese permiso, porque muchas veces como que queremos acaparar todo, y justamente esto viene de la mano un poco también con el tema que traemos hoy, que es bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Clara López Cartaza, soy terapeuta holística, soy consteladora familiar, eh, y bueno, eh,
como uniendo con esto que traía en un principio el tema de la palabra que traemos hoy, ¿no? Del control versus confianza. Y esto que vos compartías también tiene que ver con eso. Soltar el control por un lado de quiero tener todo en orden, todo, y estar en todos lados también, porque lo que eso implica eh, es como si fuésemos personas pulpos que queremos agarrar y acaparar todo, y también darte ese permiso es también soltar el control sobre eso. Eh, Así que bueno, el tema de hoy es ese, y vamos a empezar. Eh, Contame vos, cómo viniste trayendo estas palabras que traemos hoy. ¿Qué me conecta? ¿Qué me conecta? Bueno, cuando, justamente, ¿no? Cuando empecé, digamos, a trabajar, ¿no? Que estábamos preparando el tema, ¿no? Esta palabra control, y siempre como te digo, me lleva a mi historia, ¿no? Y me doy cuenta de que gran parte de mi vida estuvo atravesada por este concepto, por el control, ¿no? Durante mucho tiempo creí que controlar era una forma de cuidarme y de cuidar a los demás. O sea, tenía hijos que dependían de mí, responsabilidades laborales. En esas responsabilidades laborales tenía personas a cargo, muchas decisiones que tomar, porque muchas cosas dependían de mí. Entonces, me organizaba, planificaba, me anticipaba, resolvía. Necesitaba que todo estuviera, digamos, ordenado, porque eso a mí me daba tranquilidad. Y en aquel momento, en ese momento, no lo veía como control, lo veía como responsabilidad. Con los años, obviamente, comprendí algo o sea, que detrás de ese control había miedo a perder, miedo a equivocarme, miedo a que algo saliera mal, miedo a que alguien sufriera, miedo a las consecuencias de no estar atenta a ciertas situaciones. Entonces intentaba anticiparme a todo en ese momento. Creía que si pensaba lo suficiente, organizaba lo suficiente o me ocupaba lo suficiente, podía evitar errores, dolores, ¿no? Innecesarios o distintos problemas. Y la vida me fue enseñando a lo largo que me costó, ¿no? Me costó aceptar que no todo dependía de mí, que podía ocuparme de muchas cosas, pero que no podía tener el control de la vida, que no podía controlar los tiempos, que no podía controlar las decisiones de los demás, que no podía controlar los resultados, que no podía controlar las pérdidas, ¿no? Y hoy entiendo de que muchas veces el control me daba esa sensación de, de seguridad, ¿no? Pero no era o sea, pues me di cuenta que no era una verdadera seguridad, siempre hablamos que la seguridad es ilusoria, ¿no? O sea, la verdadera seguridad a mí me empezó a aparecer cuando empecé a confiar, ¿no? Empecé a confiar, y confiar muchas veces, viste, confiar muchas veces no significa resignarse. Te lo digo de algo personal, ¿no? De mi propia experiencia. No significa quedarse esperando, para mí, ¿no? No significa desentenderse de la situación. Para mí confiar es hacer lo que me corresponde y soltar lo que no me corresponde. Porque muchas veces con el afán de querer hacer todo, eh, eh, queremos hacernos cargo de otras cosas que no nos pertenecen, ¿no? Entonces, para mí confiar es dar lo mejor de mí en cada situación y, y ¿cómo se llama? Este, y en eso de trabajar, ¿no? Y empezar a confiar, esto de decir, bueno, doy lo mejor de mí,
también me di cuenta de que lo único que puedo controlar, ¿no? Son mis pensamientos, mis acciones y mis decisiones. Es lo único que puedo controlar. Entonces, ahí una vez que entendí, o sea, que entendí que me costó, pero que entendí que lo único que podía controlar, eh, entonces ahí empecé a confiar más en, en mis recursos, ¿no? En los recursos que tenía para poder transitar cada situación que me tocaba vivir, ¿no? Así que no te voy a discutir de que no me aparece esto de querer controlar. Sí, sigue apareciendo, porque somos humanos y por más que trabajes, ¿no? A veces como que entramos en el automático y esto de querer controlar. Pero esto bueno, parar y ver, bueno, esto me pertenece o no me pertenece, ¿no? Y si me pertenece, confiar en los recursos que tengo para poder transitar cada situación que se va presentando, ¿no? Así que contame vos un poquito, Clary, qué te conecta estas palabras, ¿no? Bueno, a mí en principio es como que, eh, yo digo, pareciera que son dos cosas distintas, que una es buena, que la otra es mala, eh, como si uno tuviera que elegir o una cosa o la otra, ¿no? Como si tuviese que pararse de un lado o del otro. Y, y algo en esto que también lo compartís un poco vos, que, que lo aprendí en este último tiempo, de uno siempre que va aprendiendo algo, y como a la medida que avanza, va tomando un poco más de conocimiento sobre ese tema. Y, y esto es eh, que nosotros somos eso también, que lo decías vos, que no es ni bueno ni malo, y que necesitamos también de una o de la otra en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Eh, y justamente me acordaba de, cuando trajimos esta palabra, justamente me acordaba de vos, ¿no? Que vos compartías esto de, de, de cuando tus hijos eran más pequeños, tener todo bajo control te servía, porque era una forma de ser que a vos te permitía llevar cierto orden también, en general en tu casa, con tus hijos, de poder, eh, o sea, ese exceso de control te sirvió muchísimo. Porque si uno se pone a ver a la distancia, decir, bueno, esto de ser así, me sirvió porque pude, siendo una mamá sola con dos niños, poder darles una buena educación, una buena alimentación, eh, seguir manteniendo eh, lo que venían haciendo, eh, sin quitarle ese tiempo de la niñez o de la adolescencia, ¿no? Como que eso te sirvió en ese momento. Y, y a mí se me vino esto, ¿no? Que eso eh, que también son, o sea, son formas de vivir, son formas de ser, que nos han servido en un momento, en un tiempo, y, y eso, que no está ni bueno ni malo. El tema es poder darnos cuenta. Eh, que eso que no nos gusta a lo mejor o que interfiere en nuestra forma de vivir o en nuestra forma de relacionarnos muchas veces, es lo que somos. O sea, soy así, si yo soy una persona controladora, esa parte de mí eh, es lo que construyó lo que soy hoy. O sea, vos no serías lo que sos hoy si no hubiese sido la mamá controladora, porque hoy podés estar tranquila porque sabes que tus hijos pueden valerse por sí mismos. Entonces, esa mamá controladora de aquel momento, creo yo que hoy día puede mirar atrás y decir, me ha servido ser así en ese momento. Eh, y lo mismo con la persona que es como la persona que es como más
confiada o que es la que tiene más confianza por ahí, eh, también es lo que es y lo que la trajo hasta acá. Eh, entonces, poder confiar y soltar, que yo también mirándome para atrás me he visto en muchas situaciones, o siendo muy controladora o siendo muy confianzuda, como se dice a veces, eh, y, y confiando en lo que surge, en las personas. eh, entonces, a mí me llevó a esto, ¿no? Como a tener ese entendimiento de que no es ni bueno ni malo, que no es ni mejor ni peor en ningún momento, porque en un momento me sirvió para algo ser de determinada forma y, y a lo mejor hoy eso ya no me sirve para, para, lo, que, para lo que quiero vivir o para cómo me quiero relacionar. Pero me llevó a este sentimiento, ¿no? De que, ay, sos una persona controladora, entonces eso es muy malo, eso es muy negativo para tu vida. Y en realidad poder integrar esas dos cosas, eh, hoy por hoy lo puedo ver desde esa forma. Quizás en otro momento sí me miraba y decía, uy, qué controlador soy, y como que ponía ese juicio sobre mí y de que es malo y de que es negativo. O lo mismo, si, eh, que confío demasiado, porque también hay muchas veces que se juzga a las personas porque son demasiado confiadas, y, y en realidad tiene que ver con cada uno. Entonces, me llevó a eso, ¿no? Como a poder ir integrando hoy esas dos polaridades, por así decirle, eh, para tomarlo de la forma en que a mí me beneficie para mejorar. Eh, y así que bueno, contame qué te trajo esto. ¿Qué te trajo? ¿Qué me trajo? Y cuando escucho, digamos, la palabra control, confianza, como vos decías, que estas polaridades, ¿no? Eh, como para darle un contexto, ¿no? Me aparece un estado de presencia, una conciencia que antes no tenía, ¿no? Que, o sea, que hoy la veo, no la veo de la misma manera que lo veía en ese momento, como ya te decía, ¿no? En ese momento el control a mí me daba cierta tranquilidad. Entonces, antes, como te decía, el control me daba esa tranquilidad y hoy veo que muchas veces, mirando hacia atrás, me quitaba mucha energía. O sea, no sé si te pasó cuando empezaste a mirar tu historia, ¿no? Esto de querer muchas veces controlar, que todo salga, que esté todo controlado, que todo salga bien, me quitaba mucha energía. Porque intentaba, obviamente, intentaba controlar que, o sea, intentaba controlar cosas que podía llegar, digamos, a salir bien y otras cosas que no. Entonces, eh, es una tarea imposible si vos te pones a pensar de querer que todo salga bien, es imposible. Y la energía que uno utiliza para eso es impresionante. Entonces, como te decía, hoy ya la veo de otra manera y veo toda la energía que en muchas situaciones me llevó, ¿no? Esto de querer que salga todo bien, bajo esto de es mi responsabilidad y quiero que tiene que salir todo bien. Y en ese quiero que tiene que salir todo bien era el control. Así que hoy me trae la posibilidad de preguntarme, ¿no? ¿Qué depende de mí, como se te decía, y qué no depende de mí? Y es una sola pregunta, pero que cambia un montón. Porque cuando descubro que algo sí depende de mí, puedo hacerme responsable, puedo actuar, ¿sí? Pero cuando descubro que no depende de mí, puedo empezar a soltar. O a soltar es una forma de decir, o a preguntar cómo puedo acompañar o cómo puedo, digamos,
ser útil en esta situación, porque muchas veces queremos, en esto de querer acompañar, muchas veces somos estorbo, ¿no? Entonces, es una pregunta que te puede cambiar toda la situación. Si depende de mí, me hago responsable, veo cuáles son los recursos que tengo y cómo lo puedo afrontar y cómo lo puedo transitar. Cuando no depende de mí, aprendí a decir, bueno, ¿cómo puedo acompañarte? ¿O cómo puedo ser útil en esta situación que no te estorbe en tu camino, en tu proceso? Entonces, a mí hoy, en estos momentos, estas palabras, control y confianza, me traen libertad. Libertad de aceptar que no puedo resolver la vida de todo el mundo, libertad de comprender que no todo tiene que salir exactamente como yo me imagino que tiene que salir, porque eso va de la mano de mis expectativas, que son mis expectativas, que, ¿no? Entonces, a mí estas palabras hoy me traen, de cierta manera, paz, ¿no? El comprender con esta sola pregunta que me hago, ¿no? Porque entendí que vivir no tiene que ver con tener todo bajo control, ¿no? Vivir es aprender a moverse en esta incertidumbre de la vida, porque la vida es incertidumbre en sí, ¿no? Y la confianza lo que ha hecho en mí es convertirse como en mi compañera de camino, en mi compañera de vida, en esto de poder confiar, ¿no? Confiar en estos recursos que tengo, ¿no? Entonces, como te decía, y no porque tenga todas las respuestas, no, tengo recursos, no tengo todas las respuestas, pero con estos recursos puedo transitar cada situación que se me puede presentar. Entonces, cuando escucho estas palabras, me recuerdan de que hay cosas que puedo hacer y hay otras cosas que, que tengo que entregar. ¿Entendés? O sea, que tengo, porque no son mías. Por más que yo quiera, no dependen de mí. Entonces, a veces cuesta, porque duele, porque te toca de muy cerquita, pero hay que aprender a entregar lo que no te corresponde, o sea, lo que no escapa a tus manos. Entonces, en esto, o sea, a mí confiar en, confiar en los recursos que tengo para transitar cada situación me trajo mucha tranquilidad. Y de una manera u otra es como que esa mochila, ¿no? Se aliviana un poco. Así que contame vos un poquito qué te trae estas palabras, ¿no? Control y confianza. Eh, en el poder entender esto, eh, me, me llevó también a entender cómo podía eh, como encaminarme o como encontrar el equilibrio sería entre esas dos cosas. Eh, eh, Porque cuando me llevó esto decía yo, primero reconocer que soy eh, eh, o que estoy parada, porque por ahí cuando uno dice que soy eso, y eso también de alguna manera me limita a poder cambiarlo. Eh, entonces, reconocer esto primero, que soy o que era una persona controladora, eh, o que estaba haciendo o que soy en determinados momentos, estoy siendo así, eh, me llevó a poder reconocerme a mí primero y después a ver cómo utilizo eso y en qué momento. Eh, y, y poder entenderlo y transformarlo
para saber, primero, reconocerme en mí que soy de determinada forma, que estoy siendo de determinada forma, eh, después ir a buscar el origen, porque uno no puede eh, transformar algo si primero no sabe de dónde viene, sino cómo haces algo diferente con eso si no sabes eh, de dónde. Entonces, primero verme, reconocer eso, eh, y desde ese lugar, desde ahí, empezar a entender cómo me afecta a mí, porque de ahí viene muchas veces esto de querer controlar, eh, las, surge eh, el malestar, ¿no? Por ahí uno dice, no tiene nada que ver, pero si una persona no puede dormir bien de noche, tiene insomnio, también porque se pone a pensar cosas de qué es lo que tiene que hacer al día siguiente, preparándose, previniéndose, eh, anticipándose a las situaciones. Entonces también es una forma de control que muchas veces uno dice, no, yo no soy controladora porque yo no te estoy diciendo a vos qué hacer, o yo no estoy dirigiendo la vida, que es por lo general uno como cuando es la forma en que uno lo conoce, ¿no? Es como, vos haces esto, vos haces lo otro, esto se hace así o esto se hace así, y uno por ahí lo asocia más al control con eso, ¿no? Pero hay muchas formas inconscientes que están a simple vista para la persona misma, para otros también. Eh, Esto de querer tener el control de las cosas. Eh, y, por ejemplo, esa es una. El insomnio, eh, porque estar queriendo o estar pensando en lo que puede pasar, por ejemplo, eh, armándose historias en la cabeza de lo que podría pasar, entonces la persona se arma toda una novela en la cabeza de porque sí, porque no, que si pasa, que si no pasa, que si pasa esto hago esto y si pasa lo otro hago otra cosa, o que si me encuentro con tal le digo tal cosa y que si me dice esto le digo lo otro. O sea, se van tejiendo cosas, historias en la cabeza de una persona que es controladora, de ese lugar. Y también otra forma de controlar también, o de querer ser controlador sobre otras personas, es muchas veces minimizando a la otra persona, criticando, juzgando, entonces, eh, hablando del poder que tiene la palabra control sobre otra persona, ¿no? Sobre, eh, sobre querer dirigir la vida, que muchas veces no es solo una palabra, como decía al principio, no es ni bueno ni malo, pero hay veces que sí, eh, uno necesita saber, eh, primero entender, eh, cómo se muestra el control. Está bien, como decía al principio, si a vos te sirve tener un cierto control sobre tus hijos para tener una vida en armonía, dentro de lo que se pueda, y después está la otra parte donde eh, una persona quiere manejar la vida de la otra y eso no termina siendo algo beneficioso. Pero si yo entiendo que hay una persona que está queriendo manejar mi vida, o que me está haciendo cosas eh, para, para manejarme de alguna manera, para dirigir mi vida, también tengo que entender y reconocer y decir, esto no me está haciendo bien, y poder eh, salir de ese lugar, eh, poder reconocer y decir esto no me hace bien a mí, no me siento bien, no me siento cómoda, puedo salir de esto. Porque muchas veces estamos viendo el control desde el lugar de la persona que es controlador y no de quien lo recibe. Digamos, en este caso, ¿cómo se siente tu hijo? O haber vivido eso desde ese...
desde aquel entonces hasta ahora. Yo en mi caso también me ha pasado de tener una mamá controladora y yo muchas veces lo agradecí. Digo, si mi mamá no hubiese sido como fue conmigo, sabrá Dios dónde estaría yo hoy, porque muchas veces pasa eso, ¿no? La libertad, la libertad, por decirlo así, en los niños o en los adolescentes, a veces el exceso de libertad no tiene buenos resultados. Siempre uno necesita, el niño o el adolescente necesita que haya cierto control como para que no se pierda en el camino. Entonces, eh, como poder ir entendiendo todas estas partes es lo que te permite eh, poder elegir y poder decidir dónde sí confiar, cómo soltar el control, cómo darte esos permisos. Entonces me llevó a conectar con todo esto, ¿no? De partes en las que uno sí puede reconocer el control desde uno, desde el otro, de cuando es controlador o cuando eh, siendo, porque también entra la manipulación ahí en el tener a alguien que quiere controlarte. Estoy hablando de personas como más, más adultas, ¿no? Y es un tema que da para muchísimo, pero bueno, más o menos es lo que a mí me llevó a conectar con esto en este momento. Eh, Decime vos cómo cambió tu vida entender esto. ¿Qué sentido le encontraste eh, a esto? Sí, antes de comentarte, mira, quiero rescatar algo que, o sea, de todo lo que dijiste es importantísimo, pero esto, ¿no? De ¿soy controladora o estoy siendo? Fíjate qué diferencia hay y qué lindo cuando la persona puede distinguir esto de soy, porque generalmente cuando decimos soy, atacamos nuestra personalidad, nuestra identidad. Entonces, como soy mala, soy buena, entonces como una etiqueta a esto estoy siendo. Entonces, como decís, estoy siendo controladora en este contexto que se necesita poner límites, como vos decías. ¿Qué habría pasado de mí si mi mamá no habría sido controladora? Que en ese sentido son límites que nos ponen para no pasar ese límite, ¿no? Ese control, venía a tal hora, por esto, por este motivo, o sea, son límites que habría sido de mí si no me habrían marcado esos límites mis padres. O sea, fíjate qué diferencia, soy controladora, que es lo que estamos hablando en estos encuentros en Alquimia de Conciencia, a estoy siendo en este contexto porque se necesita. Ya lo vamos a ver qué tiene de positivo, porque tiene algo, tiene cosas positivas esta palabra que por ahí parece tan negativa como el control. Así que fíjate qué lindo esto para que está mirando del otro lado, en vivo, esto, ¿no? La diferencia. Soy, que nos afecta la parte de nuestra identidad, a estoy siendo, porque es necesario, y que se queden hasta el final porque van a ver que tiene de positivo esta palabra. Y claro, ¿qué tiene de positivo cómo cambió mi vida cuando empecé a ver justamente el significado de estas palabras, ¿no? En profundidad y no tan superficial. Al comienzo, cuando empecé a ver esto, ¿no? O sea, comprendí que el control y la confianza para mí, desde mi estructura mental, no podían convivir en el mismo tiempo, no al mismo tiempo. Porque mientras yo intentaba controlar todo, en ese momento, ¿no? Estamos hablando de cuando miramos a ver cómo fue nuestra evolución con estas palabras, como en nuestra vida, en realidad estaba diciéndole, ¿no? En ese momento a la vida que no confiaba, ¿no? Porque quería tener el control de todo, ¿no? Que no confiaba en los procesos, que no confiaba en los tiempos, que no confiaba en las decisiones de los demás, y muchas veces tampoco confiaba en mí misma.
Entonces, comprender, digamos, esto a mí me hizo un cambio, ¿no? Empecé a diferenciar entre responsabilidad de lo que era control. Entonces, eso también está bueno saber la diferencia, ¿no? Porque una vez, hay muchas veces que confundimos responsabilidad con control. Nosotros tenemos responsabilidades y no tiene nada que ver con el control, ¿no? Entonces, y descubrí que, digamos, como te decía, muchos años había cargado cosas que no me correspondían. Y quería resolver problemas ajenos, viste que nosotros somos muy, esto de querer sostener el dolor ajeno y solucionar la vida a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente son gente que allegadas, entonces queremos evitar el sufrimiento del otro. Entonces, quería anticiparme a situaciones, ¿no? Como vos decías, que ni siquiera esto cuando no podemos dormir de noche, ¿no? Que ni siquiera habían ocurrido, ¿no? Y eso, como te decía, me consumía mucha energía. Cuando entendí que no todo dependía de mí, empecé, como te decía, a vivir un poco más liviana, ¿no? Con esta pregunta, que es una sola pregunta, pero que te cambia un montón, ¿no? ¿Qué depende de mí? ¿Esto es mío o no es mío? ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? Y esto de la responsabilidad, que es diferente al control. Hay cosas que dependen de mí y que es mi responsabilidad. Entonces empezar a entender todo eso a mí me ayudó un montón a transitar cada situación que se me va presentando, tanto personal como la de tu contexto, ¿no? Así que cuando empecé a manejar esas diferencias y a entenderla, mis relaciones con el contexto, con la gente que me rodea, con mis grupos, cambió muchísimo. O sea, porque aprendí a que amar no es controlar, ¿no? Porque muchas veces queremos controlar, pero lo confundimos con amor. Entonces, y también que acompañar no es dirigir la vida del otro. Porque muchas veces queremos, no, pues yo quiero acompañar, pero como yo te decía, o intervenimos en el proceso del otro, y le complicamos la vida al otro en esto de que quiero acompañarte, y en otro de que muchas veces esto de yo te acompaño, pero en este yo te acompaño te dirijo, vos tenés que hacer esto. Entonces, eh, es como, viste, cómo se van abriendo los brazos, digo, las ramas. Entonces, el poder ir comprendiendo todo eso, que acompañar no es dirigir al otro, que amar no es controlar, a mí me ayudó muchísimo en el día a día, en la diaria, que tenemos muchos. El día te da muchas situaciones para poder empezar a aplicar esto, ¿no? Entonces, confiar también a mí me permite que empezar a confiar en los procesos, ¿no? En los tiempos, en la vida, también me ayudó a confiar que cada persona tiene su propio proceso, que se tiene que, ¿no? Su propio proceso, su propio tiempo y sus propias experiencias de vida, ¿no? Y, y que quizás que los cambios más importantes para mí fue que, que dejé de necesitar esa certeza, ¿viste? Esto, esa certeza para poder avanzar. Entonces empecé a trabajar, o sea, a avanzar sin tener la certeza y como caminar, como te digo, esa confianza y caminar más la incertidumbre, o sea, transitar un poco más en la incertidumbre sin tantas certezas. Y confiar más en los recursos que tengo para que voy a poder transitar y cada situación, manejar cada situación que se me vaya presentando. Entonces, también entendí de que aprendí que no necesitaba tener todas las respuestas. Así que hoy puedo, digamos, puedo caminar, ¿no? Avanzar sin tener todas las respuestas, sin tener la certeza, ¿no? Confiar más en mis recursos, comprendiendo todo esto, ¿no? Esto que yo te decía, que amar no es controlar, que acompañar no es dirigir.
Entonces, teniendo más claro estos conceptos, a mí me cambió muchísimo el cómo interactúo con el otro, ¿no? Ya sea amigos, compañeros, familia, ¿no? Hermanos. Entonces, a mí entendí que la confianza también no nace de saber todo, ¿no? Sino más bien de que pase lo que pase, yo voy a poder avanzar, transitar eh, lo que tenga enfrente. Así que, y poder comprender, viste, esto, como te decía, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo eh, en el día a día, ¿no? Así que contame un poquito vos, compartí, cómo cambió tu vida cuando empezaste a En esto de, comprender en todo esto esto. de entender, eh, vos también lo dijiste al principio, esto de cuando una persona eh, es, eh, de determinada forma, eh, por ejemplo, el hecho de querer controlarlo todo, eh, primero esto de entender de dónde surge que muchas de estas formas de ser que uno tiene de grande, las ha adquirido en la niñez, según el entorno en el que ha vivido, con las personas que ha convivido, cómo ha interpretado la vida en ese momento desde lo que veía, desde lo que pasaba y desde lo que sentía también. Todo eso influye en lo que hace después que una persona quiera tener todo bajo control. Eh, y entender esto, ir a indagar un poco también mi vida, en qué momento surgía, eh, que me permitió poder ir transformándolo de a poquito, es esto de también de ir soltando cargas, ¿no? Porque eh, lo que me llevó a ser controladora en un momento, eh, después me terminó pesando. Entonces, reconocer eso me permitió transformarlo en un recurso útil hoy para este momento de mi vida. Eh, Poder comprender eso eh, también me llevó a aprender algo nuevo y a cómo aplicarlo en mi vida. eh, Esto, ¿no? A medida que uno va avanzando, porque las situaciones se vuelven a presentar después en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, con diferentes personas, y cómo uno va eh, como aplicando eso que va aprendiendo en determinado momento, cómo lo va aplicando. Eh, una de las cosas que me pasó en este último tiempo, y yo ya lo había contado en algún momento anterior, el tema de porque te quiero, esto te va a hacer bien, que vos también lo decías, esto de ser la salvadora del mundo, que de alguna manera es algo inconsciente. Y, y en el lugar donde uno lo puede ver, digamos, es en uno mismo, pero también en las relaciones con las otras personas. Y me pasaba un tiempo de, eh, según yo, no era, no era así de controladora con mis amigas. Pero me pasaba con una que cada vez que pasaba una situación difícil, me contaba, entonces yo ya me empezaba a preocupar y no me, pero es algo que no me daba cuenta hasta que llegó un momento que otra vez me pasa lo mismo, me voy a dormir pensando en los problemas de mi amiga y le quiero solucionar el problema y después hago como que no pasó nada, no me acuerdo, pero se ve que en mi cabeza seguía dando vueltas lo mismo y, y un día la soñé con ella, que sé yo, y le cuento y me dice que estaba todo bien, que no pasaba nada
Y después terminé de entender y digo, o sea, ¿por qué me pasa a mí esto cada vez que pasa determinada situación? Y es porque yo de alguna manera en mi cabeza, eh, claro, como es una persona que quiero mucho, yo sé lo que a ella le va a hacer bien. Entonces, en ese pequeño tiempito había estado, además de que me iba a dormir preocupada, también había empezado a sentir una molestia física. Y vos fíjate al extremo que llegó esto, y después que yo pude tener ese entendimiento, tenía una opresión en el pecho muy fuerte, y cuando pude tener este entendimiento es como que mágicamente se me fue ese malestar. Pero ¿qué pasaba? Yo eh, en algún momento eh, trasladé lo que estaba pasando en un lugar, lo saqué de ahí y puse ese querer controlar o ese querer cuidar o proteger, lo puse en otro lugar inconscientemente, no me daba cuenta de eso hasta este momento que se volvió una preocupación constante en mi vida. Eh, entonces, eh, ahí me di cuenta que, como lo que decía al principio, esto de uno no deja de ser o de esa forma, pero cuando uno es consciente y puede darse cuenta en qué momentos está siendo de determinada manera, o sea, es entender, estoy siendo una persona controladora en este momento y esto no me está sirviendo ni a mí, ni físicamente, ni con mi entorno tampoco. Entonces, es decir, ¿cómo puedo transmutar esto? Entonces, está bien, no le puedo solucionar la vida a una persona que es adulta, que puede tomar sus propias decisiones, y yo puedo ofrecerle los recursos que yo tengo, pero que está en la otra persona si los quiere utilizar o no. Entonces, es decir, bueno, eh, acá está el aprender a utilizar este recurso de no te puedo controlar a vos, porque no depende de mí, pero sí me puedo controlar a mí. Y puedo controlar lo que yo hago, lo que digo y lo que siento. Entonces, eh, porque también ahí entra esa línea finita de que la otra persona se vuelva dependiente y de mí de tener el poder de decidir sobre la otra persona, de que haga o que deje de hacer. Y se vuelve una dependencia eh, tóxica, como se diría, porque la otra persona no acciona sin mi consentimiento y yo me enojo si la persona acciona sin mi consentimiento. Esto llevado a relaciones de amistad, de trabajo, de pareja. eh, Entonces, ahí va también la parte de confía en mí, en que esto, soltar el control y decirle, no puedo solucionarle la vida de otra persona. El control que yo puedo ejercer sobre mí es el único control que podemos tener. De lo que yo siento, de lo que yo eh, pienso y de lo que yo hago. Primero de lo que pienso, después lo que hago y lo que siento. Después, en el resto no puedo controlar nada más. Y el tema es poder confiar en mí, en que lo que lo que yo hago es lo mejor para mí hoy. Eh, entonces, esto, ¿no? De poder entender que todo depende de mí, lo que controlo, lo que dejo de controlar, lo que hago es estar presente en mi cabeza, dándome cuenta de en qué momentos estoy siendo de determinada forma y cómo lo puedo cambiar. Eh, Contame eso, ¿no? Que un poco creo que lo venimos mezclando, de lo positivo que hay en poder entender esto
cómo se lo puede aplicar también en el día a día. Totalmente. Ahí estabas comentando esto, ¿no? De la persona que sabemos que que la ayuda tiene que ser pedida, también siempre decimos, ¿no? Entonces, es esto de poder, como decís, el control tengo solamente sobre mí y bueno, que la ayuda tiene que ser pedida. Y muchas veces, pues, el tema, como vos decís, da para muchísimo y es muy amplio porque por ahí vas, esas ramas que van saliendo, ¿no? Y mucha gente que por ahí depende de la otra persona, a ver qué hago, qué no hago, que muchas veces también eh, dependen de otra persona y quieren depender de otra persona porque no se quieren hacer responsable de su propia existencia. Entonces, por ahí en esto de depender de otro, a ver qué hago y qué no hago, también es porque si algo sale mal es por tu culpa. Entonces, son temas muy, o sea, son Ahí, hermosos, ¿no? ahí también entra el tema de la confianza, ¿no? Que son esas personas que ay, porque depositó la confianza en mí, confía en mí, no, Exactamente. ¿No? termina siendo una dependencia. Exactamente. Y justamente en esa dependencia no hay responsabilidad. Entonces, pero eso es para otro tema, para otros días. O sea, me fascina todo lo que traemos, porque fíjate vos Y como cómo todo se va todo. encadenando, eh, Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, ¿qué tiene de positivo, viste? Porque como que está muy catalogado esto del control, sos controladora, esto es lo que hablamos en los encuentros de alquimia, ¿no? Es sacar ese título de sos una controladora. Tiene algo valioso, algo, o sea, tiene algo de positivo la palabra control, ¿no? Porque gracias al control, Clary, lo hablo desde un lado personal, no lo voy a hacer en general, pero lo hago si alguien se siente, digamos, se identifica, pero gracias al control, no, o sea, podemos organizar nuestra vida. Yo puedo organizar mi vida, puedo cumplir con mis compromisos, puedo administrar mejores mis tiempos, eh, puedo cuidar de mi salud a través de, no sé, sacando turnos al médico, haciendo gimnasia, haciendo a caminar, controlando qué es lo que consumo, qué como, cómo está mi dieta, o sea, ¿sí? Mediante el control puedo pagar mis cuentas, ¿no? Puedo planificar mis proyectos, los encuentros, la salida, los talleres, las charlas, o sea, no es tan negativa, no es todo negativa la palabra control, ¿no? Entonces asumimos responsabilidades a través del control, ¿no? El control en su justa medida nos ayuda para mí a construir orden, en su justa medida, ¿no? El problema aparece cuando, como yo te digo, intentamos controlar lo que no depende de nosotros. O sea, todo lo que no depende de nosotros. Yo creo que ahí es cuando se zafa, digamos, esta palabra. Cuando queremos controlar, digamos, las emociones de los demás, las decisiones de los demás, ¿no? Los tiempos de la vida, ¿no? Los resultados. Ahí es como que creo que ahí toma otra fuerza el control. Cuando queremos controlar las pérdidas, ¿no? Las situaciones inesperadas. Entonces, ahí creo que el control deja de ser una herramienta útil, ¿no? Y se convierte para mí en una fuente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque queremos controlar lo que no podemos controlar y cuando nuestras expectativas no coinciden con la realidad, ahí entra, cuando yo te digo, se convierte en esta fuente de sufrimiento, de padecimiento en cada uno de nosotros. Entonces, eh, para mí, el control tiene su parte positiva en su justa medida. Y la confianza, ¿qué tiene de positivo? O sea, a mí confiar me permite, como te decía, descansar, ¿no? Eh, me permite soltar las cargas necesarias que no me corresponden, me ayuda a convivir con la incertidumbre de la vida en sí, porque la verdad es que no sé qué va a pasar acá una hora. Entonces, el confiar me ayuda a transitar esta incertidumbre llamada vida. Eh, También el confiar me recuerda que todos tenemos recursos para
para transitar. Y confiar también me recuerda que no es necesario tener todas las respuestas, que podemos avanzar sin tener la certeza de X cosa. Así que confiar también me trae paz, me trae una paz interna, ¿no? Y al tener esa paz interna me desgasto muchísimo menos, porque eh, no gasto tanta energía, o sea, no focalizo, y ahí donde ponemos el foco ponemos nuestra energía. Entonces, cuando confío, no, no me consumo energéticamente, ¿no? O no desgasto energía en cosas que no valen la pena, que no. Entonces, ¿y cómo? ¿Cómo lo aplico, no? ¿Cómo aplico esto todo en mi vida diaria, no? Y justamente como yo te decía, con esta simple pregunta, pero que te cambia todo, ¿no? ¿Esto es mío o no es mío? ¿Me pertenece o no me pertenece? ¿Depende de mí o no depende de mí? Si depende de mí, cuáles son los recursos que tengo para poder transitarlo, para poder resolverlo, para poder encauzarlo, ¿sí? Y si no depende de mí, cómo puedo acompañar sin intervenir, sin ser un estorbo? Eh, o cómo puedo aportar a esta situación sin complicar, ¿no? Y siendo realmente esa compañía sin querer dirigir. Entonces, y como te digo, ejemplos lo tenemos en el día a día, miles. Qué sé yo, un hijo que tome una decisión que nosotros no la tomaríamos y aceptar eso. Eh, Cuando estás esperando una respuesta y no te llega a tu tiempo, ¿sí? Confiar, ¿no? Eh, Cuando un proyecto no avanza como nos gustaría, confiar en ese proceso, en los tiempos de esa gestación, y así un montón de situaciones que se te pueden presentar, que se presentan a cada instante de la vida, ¿no? De tu día diario, de la cotidianidad. Así que, como te digo, en esos momentos lo que hago es esto, como aplico es esto, preguntándome, o sea, tomándome, o sea, parando, porque la única manera es parar, ¿no? Tomarte esos minutos, esos segundos y preguntarte esto es mío, no es mío, eh, si me pertenece, si me corresponde, me hago cargo y veo cuáles son los recursos que tengo y cuál me falta para poder avanzar. Lo que no es mío, lo entrego, aprendo a entregarlo, porque no es mío y espero que me pidan ayuda. Porque por ahí la que sea, una escucha, estar al lado, sostener la mano, ¿no? Sin intervenir en el proceso del otro. Y eso nos cuesta muchísimo, porque tenemos eso de cuando vemos a alguien cercano que nos llega, que está sufriendo, esto de querer, ¿viste? Compartir el sufrimiento y no, es su propio proceso, su propio aprendizaje y nos cuesta muchísimo quedarnos en el lugar quietitos. Entonces, eso para mí tiene de positivo y estas dos palabras y cómo lo aplico. No sé, eh, qué tiene de positivo para vos y cómo lo vas aplicando en cada situación. Yo muchísimo eh, esto, ¿no? Cuando uno puede entender la diferencia entre una cosa y la otra, que no está ni bueno ni malo, entender de dónde surge, eh, el poder reconocerse, ¿no? Porque cuando uno no, si yo no me puedo ver a mí misma y no puedo darle un nombre a esto que estoy siendo en este momento, eh, ¿cómo voy a reconocer el origen y cómo vuelvo después con eso para poder transformarlo? Entonces, el poder
reconocerse a uno mismo en ese momento, en esas situaciones, eh, prestándose atención, haciéndose preguntas. eh, por ahí uno cuando lo escucha, eh, o cuando escucha algo, es cuando le cae la fichita, digamos, y puede decir, ah, a lo mejor estoy siendo de determinada forma, o estoy siendo controladora. eh, Ahí es cuando uno puede indagarse y decir de dónde viene, o cómo era mi infancia, qué pasaba en ese momento, eh, qué entendimiento tuve yo siempre también de ir a buscar en otro lugar, ¿no? Si yo no sé algo, eh, siempre hay más información sobre estos temas. Eh, hay temas que también son para tratarlos con psicólogos, son un poco eh, más difíciles de manejar, digo yo, pero siempre hay un lugar donde puedo recibir más información. Nosotros desde las terapias holísticas, desde el coaching, desde las constelaciones, tenemos una mirada sobre esto, y también la psicología lo tiene, y poder entender esto para poder transformarlo, como digo yo, poder tener una mirada diferente respecto a esto, eh, y entender que no es ni bueno ni malo, que es lo que fue en su momento me puede servir hoy o no, y que puedo hacer algo diferente con eso. Eh, y me quedo con algo que decías vos también, el tema eh, de la confianza, de descansar, descansar en lo que está haciendo. Eh, Confiar para mí también, eh, eh, es esa, esa esperanza que se tiene, o, o esa fe, se podría decir, en, en algo o en alguien. Entonces, también verlo como lo que es, ¿no? Como un valor, pero yo me quedo con eso, con, con confiar en algo más grande siempre, que siendo lo mejor, o que estoy haciendo lo mejor que puedo hoy, eh, y, que, y que si me aferro a ese algo más grande, voy a estar yendo por un camino que me haga bien a mí hoy. Que no sé si está bien o no en general, pero si me hace sentir bien es confiar en eso también. Eh, y esto, ¿no? Que uno puede leer y puede, de manual se saben muchas cosas, pero cuando uno lo aplica en su vida, en el día a día, ahí es cuando uno puede reconocer y puede hacer esa transformación, esa alquimia de conciencia que decimos nosotras, que es lo que hacemos en el espacio que tenemos, es poder reconocer primero que estoy siendo hoy en este momento, ir a buscar el origen, entenderlo, aceptarlo, poder integrarlo en el día a día, en el hoy. Que vos lo decías, todo aquello que pasó antes, que fuiste antes, hoy te sirve para aplicarlo a vos y a lo que estás haciendo hoy. Entonces, el positivo tiene mucho, y poder reconocerlo, integrarlo en la vida es lo que nos hace crecer y estar siendo mejores, o estar viviendo una vida más tranquila. Eh, y, bueno, no sé, no tengo, o para decir hay un montón de cosas, pero no tenemos tiempo para seguir hablando de estos temas. Como decíamos hace un rato, es como que uno va hablando y van surgiendo otras cosas para seguir, entonces es como que no se termina, pero
positivo tiene mucho cuando uno se da cuenta. Darse cuenta creo que es la gran llave para cualquier transformación, cualquier alquimia de conciencia que uno quiera hacer. eh, es eso, es darse cuenta de lo que está haciendo en este momento. Así que bueno, de paso, queda la invitación para que se suman a las redes sociales, que nos busquen, estamos ahí. Tenemos los encuentros que se dan los lunes, miércoles y viernes, en diferentes horarios, eh, para hacer esto, ¿no? Son espacios de diálogo, de conversación, de reconocimiento, de transformación, son espacios muy íntimos y, y cada uno es particular, ¿no? Ninguno es que es de determinada forma, siempre algo nuevo está surgiendo ahí constantemente según el grupo que haya. Eh, pero son espacios muy lindos que queda la invitación hecha. Y muchas gracias, Ale, por este nuevo encuentro. Eh, y bueno, muchas gracias a los que se sumaron. Y a los Estamos que lo viendo van a ver por diferido también, muchas gracias. por diferido. Así que bueno, agradecerte, Clary, también por el aguante. Y bueno, los esperamos el próximo martes con un nuevo episodio de Mañanas de Encuentro, con otros conceptos, con otras palabras que también nos ayuden a reflexionar, a indagarnos y seguir produciendo esta alquimia de conciencia en nosotros, esta transformación interna que se va a ver reflejada en nuestro mundo externo, ¿no? Así que bueno, Clary, muchísimas gracias, buena semana y nos seguimos viendo en los encuentros de Alquimia de Conciencia, lunes, miércoles y viernes, no se olviden, distintos horarios y cualquier duda o pregunta nos pueden hacer por privado. Así que abrazo y nos estamos viendo hasta el próximo martes. Chao, chao. Chao.